Hemos, créanme, avanzado de una manera segura y firme en la lectura juntos de la palabra. Conscientemente y por dirección del Espíritu Santo, renunciamos a hacer prédicas de un solo versículo o de un solo pasaje desde hace aproximadamente 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas se saben en unos 2 o 3 versículos por lo general. Todo creyente que esté en alguna congregación se sabe Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así varios versículos, pero aunque son versículos que están en la palabra, cuando los extraemos del contexto o del pasaje, es como si estuviéramos fundamentando nuestra vida en unos zancos muy delgaditos, casi que guardando equilibrio. Entonces, cada versículo que nos sabemos y que no sé cómo hemos hecho, sobrevivido con él, sería la palabra, está dentro de un marco que es un pasaje completo de un libro completo. Entonces les decía que conscientemente y renunciando a las prédicas histriónicas que nos hacen saltar del puesto cuando tomando un solo versículo le hacemos decir lo que queremos para animarte como si fuera una clase de motivación personal o de pensamiento positivo, nos hemos dado cuenta que hemos pasado ya por el libro de Romanos, hemos pasado por Primera, por Segunda de Corintios, hemos pasado por Filipenses, hemos pasado por Santiago, hemos pasado por Hebreos, hemos pasado por Primera de Pedro, ahora vamos a abordar la segunda. Estamos mirando los martes en este momento el libro, la carta a los Gálatas, se me deben escapar otros, pero ese va a ser y seguirá siendo nuestro derrotero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se hizo para que viviéramos de versículos, sino para que viviéramos de toda ella. Entonces la Escritura dice: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no ¿qué? No pasará. De manera que si usted desea escuchar todo lo que hemos hablado, porque lo que hemos hecho es usar un método, si puede llamarse así, que se llama versículo sobre versículo, de pasajes completos y de libros completos. Eso está en la página de YouTube. Y usted puede, tal vez no tiene la disciplina para escribir, como el ejemplar Álvaro nos ha mostrado, pero sí tiene el don de escuchar, y mientras usted va en el vehículo o está en la casa, en fin, en algún paseo, tiene un espacio, puede desatrasarse, porque créanme, el asunto con la Escritura es que es la herencia que Dios le dejó a la humanidad para que puedan conocerlo como Él desea que lo conozcamos. Entonces estamos hablando de lo que el apóstol Pedro le dijo a las congregaciones de hace 2000 años. Él escribe esta segunda carta y en la primera pues pudimos ya observar y escuchar cómo él animaba a los creyentes a perseverar en Cristo Jesús en medio de una cantidad de tribulaciones, en medio de una cantidad de problemas, en medio de una cantidad de persecuciones, cómo les animó a vivir una vida santa. En fin, si quiere escuchar un resumen de eso, escuche la última que dimos. Pero en esta segunda carta, Pedro, de una manera amorosa, a veces tenemos la impresión, por lo impulsivo que él era en los evangelios, tendemos a pensar de que el carácter de Pedro no cambió, pero fue completamente transformado. Y ahora el que escribe, por allá a eso de los años 65, 67 después de Cristo, tenemos un hombre maduro, no solamente en edad física, sino en conocimiento espiritual. Pero no en un conocimiento del cual él se vanagloriaba, sino que el Espíritu Santo lo había guiado para que lo pudiera compartir con los creyentes de todas las edades. Y fíjate, hoy, 2000 años después, tú y yo estamos penetrando en el pensamiento de Dios,
por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, de una manera amorosa, el apóstol se ocupa ahora de enfatizarle a los creyentes de que deben vivir una vida sana, pero también deben vivir una vida sana en cuanto a la doctrina de la cual se alimentan, es decir, en aquello que de Jesús creen. La vida del apóstol Pedro se consumió en sus últimos años para alertar a los creyentes de los peligros que representan las falsas enseñanzas que vienen a través de falsos apóstoles y de falsos profetas. Escuche esto: hay muchas personas que pueden estar creyendo que están creyendo en Dios, pero resulta que si no han cultivado su vida en el asunto de renovar su entendimiento con base en la revelación que el Espíritu Santo da, en la palabra que el Espíritu Santo inspiró, pueden estar desviadas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí varias, hasta que empecé a poner atención. Llegaba a hacer alguna diligencia y había varias filas, y yo me metía en una porque todas iban allá a la taquilla. Y por falta de haber leído, después de hacer una fila larga, enorme, llegaba a la ventanilla y me decían: señor, esta no es la fila. ¿Le ha pasado alguna vez o solo a mí? Escuche, eso mismo puede pasarle a uno en esto de el trasegar en los caminos del Señor. Doctrinalmente uno puede estar de buena fe equivocado, pero haciendo la fila que no es en el aspecto doctrinal. Usted me dirá: pero para eso tenemos gente que estudia la palabra. No es el caso. Ya explicamos que usted puede ir al médico y pagarle una consulta, y tal vez el médico decirle: señor fulano, doña fulana, ¿usted le interesaría saber cómo funciona su páncreas para que sepa cómo es que le estamos ayudando en este caso? Y usted le puede decir: no, gracias, confío plenamente en usted. Y lo mismo puede ocurrir en cualquiera de las disciplinas que usted conoce. Puede consultar a un ingeniero, un abogado, puede consultar un arquitecto, puede consultar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el asunto de la vida eterna, cada uno somos responsables de lo que creemos ante los ojos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Aquí uno no puede andar delegando. Le estamos pagando a varios para que estudien y nos saquen. No. Es cada uno que estará ante el tribunal de Cristo dándole cuentas a Dios, no solamente por la forma en cómo vivió, sino también por la forma en cómo creyó. Quiero saber si me hice entender en eso. Ahora entonces el apóstol, escribiéndole a una congregación que sigue en muchos problemas, en vez de escribirles y decirles que sus asuntos financieros se van a solucionar, o su salud va a mejorar, o las relaciones con el imperio van a mejorar y que Nerón va a dejar de perseguirlos, o el emperador de turno que fuera, o que iban a poder sanar sus heridas internas emocionales, Pedro ahora se dedica a hablarles de el final de su existencia. Ya en el capítulo 1, versículo 9, Pedro dijo: obteniendo la finalidad de vuestra fe, que es la salvación de tu alma. Diga conmigo: mi alma se salva o se pierde. Diga conmigo: y yo soy el responsable. Nadie más será el responsable por la salvación de tu alma, sino tú mismo y tú misma. Pastor, me hace temer. De eso se trata. ¿Por qué? Porque no podemos estar tomando a la ligera una revelación tan grande como la que Dios nos ha entregado. Entonces, él se identifica en la segunda carta. Dice él: Simón Pedro, y miren cómo habla. No habla de el gran superapóstol, el gran infalible, sino que dice siervo. Diga eso conmigo: siervo. Siervo significa literalmente esclavo de. Y además, cuando dice apóstol, no está echando mano de algún título honorífico que lo hace superior a los demás, sino que la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa, mensajero. Pedro entonces dice, identificándose plenamente, que él a sí mismo se ve como un siervo y un enviado del Señor Jesucristo. Él
reconoce que hay un señorío sobre él. Él reconoce que hay alguien que lo envió. Pedro no es que un día se aburrió de estar en la empresa de pesca de su padre y de su hermano y de su familia. Dijo, estoy como harto de pescar, ¿no? Esta vaina de tirar las redes, después limpiarlas, después hacer todo esto, vender el pescado. No, me tiene aburrido. ¿A qué me dedicar? ¿A qué me dedicar? Me voy a dedicar a predicar. ¿Y qué va a predicar? Lo que se me ocurra. No. Pedro estaba muy ocupado. Dios nos llama vagos, entre otras cosas. A todas las personas que usted ve que el Señor Jesús llamó, estaban bien ocupadas. Por ejemplo, Pedro estaba en su asunto de la pesca, Mateo estaba en su asunto del banco, Pablo estaba muy ocupado matando cristianos, pero estaba ocupado. Todos los que usted va a observar, Dios, dígale de lado, Dios nos llama vagos. Correcto. Y tampoco Él permite que se meta a predicar el evangelio a alguien que se crea más que Él. Entonces Pedro dice, soy siervo. Literal, puede ser ofensivo para nosotros con tantos derechos humanos que nos defienden. Él se dice de sí mismo, soy un esclavo. La palabra que usa acá es muy fuerte. Da la intención de aquellos barcos que eran impulsados por remeros, que tenían 2 o 3 pisos después de la cubierta, y allí estaban llevando los remos, pero está refiriéndose al remero de más abajo, que lo habían comprado como esclavo y esa era su única función. Pero acá Pedro lo está diciendo con dignidad. Cuando él se confiesa siervo del Señor, lo está diciendo con un orgullo, no un orgullo carnal, sino un privilegio de haber sido escogido, porque recuerden que él le dijo cuando lo llamó, ven y te haré ¿qué? Pescador de personas. Y además se confiesa como enviado y dice ¿de quién? De Jesucristo. El asunto acá es que nos deja notar que Pedro dedicó el resto de su vida después de haber conocido al Señor a servirlo y a conocerlo y a proclamarlo. El asunto es tremendo de la forma en cómo se ha infiltrado en la mentalidad de los creyentes de esta época es que servirle a Dios es una cosa más. Servirle a Dios lo puedo comparar a ser profesional en cualquier área. Es un asunto con el cual me puedo ganar la vida. En otras ocasiones se considera como una desgracia. Y entonces llega el joven impactado por el evangelio a donde su padre y a donde su madre a decirle, ya sé qué voy a hacer, acabo de tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, he nacido de nuevo, conozco a la persona del Señor Jesucristo, sé quién es mi Padre Celestial y he sentido que el Señor me está llamando a servirle. Y entonces la reacción del papá, de la mamá y de los demás de la familia es, ¿qué se va a hacer? ¿A meter a qué? Pero como si fuera una desgracia, como si fuera a haber mermado de inteligencia. Solo aquel que ha sido llamado por Dios sabe el privilegio que es servirle. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pedro lo sabe y por eso se identifica. Pero también sabe que tiene una gente a la cual dirigirse y a la cual dirigir. Qué responsabilidad tan grande la de Pedro. Al igual que Santiago, él pudo haber escrito, no se hagan maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Lo que está diciendo es, qué responsabilidad tan grande, le dijo Pablo a Timoteo. A Timoteo le llamó y le dijo Pablo en una de sus cartas, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque al hacer eso te salvarás tú y guiarás bien a los que te escuchan. Pedro, al igual que Pablo y al igual que Timoteo, sabían la responsabilidad. El apóstol Pablo dijo en una ocasión en Primera de Corintios, dijo, hombre, yo debo correr bien la carrera para que después de haberle predicado a muchos, yo mismo no venga a ser descalificado. Era gente que se había tomado en serio el creer. Y ahora Pedro le escribe, ya anciano, a los creyentes de aquella época y nos llega a nosotros y nos dice a los que habéis alcanzado. Es decir, él se confiesa como remitente en la carta y estos son sus destinatarios. La carta no está escrita para el que no cree. La carta es una carta íntima para los que han nacido de nuevo,
en las edades y en las épocas desde hace 2000 años acá. La carta podría decir que está dirigida a ti que has nacido de nuevo y que has empezado a renovar tu entendimiento, porque mire Él cómo los identifica. A los que habéis alcanzado, diga conmigo, alcanzado. La salvación es gratis, pero no es barata. La salvación es un plan que nace en la mente misericordiosa de Dios para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Pero también la salvación es algo que la Trinidad, el Espíritu Santo y el Señor Jesús, en compañía del Padre, han decidido llevar a cabo. Y aunque son muchos los llamados, son pocos los que... La Escritura entonces me dice que la carta está dirigida a todo aquel que en Cristo Jesús quiera creer, a todo aquel que a Cristo Jesús quiera aceptar y a todo aquel que en Cristo Jesús deba renovar su mente para cambiar de mentalidad, porque la mente con la que fuimos criados en el hogar de nuestro padre y de nuestra madre, en el colegio, en la universidad, en el jardín donde estudiaste, aún en la sociedad donde naciste, es incompatible con el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es eterno, mas lo que generan todos los humanos es temporal. ¿Están aquí, amigos? John, explíqueme más eso. Claro, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El llegar a Dios y entender sus caminos, hay una palabra que hemos estado usando los martes, se llama abdicar. Abdicar es conscientemente retirarme de algo. Las personas que han alcanzado la salvación en Cristo Jesús son personas que por inteligencia espiritual, llamémoslo así, entienden que el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque el hombre nace esclavo por la herencia de los que cayeron del jardín, los que desobedecieron a Dios allá, ya lo hemos hablado. Entonces, para una persona que reconoce la pobreza espiritual en la que está, porque no ha tenido contacto con su Creador, tal vez ha tenido religión, pero vamos a ver más adelante que la religión, la lealtad religiosa no necesariamente es lealtad con Dios. Hay muchas religiones y pueden hablar de Dios, pero a Dios hay que creerle a la manera de Él. Diga conmigo, a su manera. Entonces, cuando yo he aceptado que soy salvo porque he creído en Jesucristo, es porque Dios el Padre y el Señor Jesucristo han decidido salvarnos. Nosotros no nos podríamos haber salvado por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas. Quiero saber si me estaba haciendo entender. Eso es reconocer la impotencia en la que estábamos. Todos nuestros logros, los que hemos tenido después de conocer a Dios, son gracias a Dios mismo, que en Cristo Jesús ha decidido entregarnos todo. En Jesús, nuestro Salvador, vamos a mirar más adelante, no hay diferencia de raza. No importa si eres judío o si eres gentil, si eres rico, si eres pobre, si eres hombre o si eres mujer, si eres instruido o si eres un neófito. No hay acepción de personas en cuanto a los destinatarios de la salvación. Entonces, lo importante es que al haber llegado a Jesús, una persona dice, definitivamente, yo estoy aquí en esta vida, en esta existencia, para algo más que trabajar para comer y comer para trabajar. Tiene que haber algo más que haber cursado una serie de estudios para ser alguien en la vida, entre comillas. Tiene que ser algo más de haber encontrado un buen hombre y una mujer para caminar esta temporalidad. Tiene que ser algo más que tener hijitos y criarlos, y después que ellos tengan hijitos también para ser mis nietecitos y también acabárselos de criar. Tiene que ser algo más, diga conmigo, tiene que ser algo más. Para la gente que todas sus metas son temporales, esto no le interesa. ¿Por qué? Porque está completamente embelesado en lo que se ha de acabar, en lo que es temporal. Mas todo lo que Dios nos ha entregado en Jesucristo es eterno. Diga conmigo, eterno. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y miren lo que viene, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro deja sin piso
aquel escalafón o niveles en el cristianismo. La fe es igual para una persona como el apóstol Pedro, que era apóstol y se dirigía a aquellos congregados, como la persona anónima, creyente en Cristo Jesús, que jamás escribió una carta o murió en el más oculto de los calabozos después de haber aceptado al Señor y no la conoce absolutamente nadie. Diga conmigo, una fe igualmente preciosa. Claro que como venimos de contextos de religiones en las cuales sí hay escalafones y prelados y una cantidad de cosas, y hay unos pobrecitos allá que no saben nada y unos grandes acá que lo saben todo, creemos que así es al llegar a Cristo Jesús. Y aquí es donde viene otro descubrimiento que hemos hecho. Miren, es bien interesante. Como tú y yo, la gran mayoría, venimos de una tradición religiosa en la que se habla de Jesús, en la que se habla de los apóstoles, venimos de unas fiestas religiosas anuales o semanales, y venimos de un contexto en el que hemos oído hablar de la Virgen María, hemos oído hablar del Señor Jesús, hemos oído hablar del Espíritu Santo, hemos oído hablar de Dios el Padre, inclusive nos los han representado en figuras y en cuadros. Y entonces para nosotros, por ejemplo, la Trinidad es un Señor con barba blanca, larga, sentado ahí al lado, o el Señor Jesús, que está representado como un muchacho más joven, también de pelo largo, más bien como hippie, y el Espíritu Santo cayendo así como una palomita. ¿Recuerdan eso o no? ¿Sí recuerdan eso o no, mis amigos? Muy bien. Ahora, el crimen con esto es que cuando usted y yo llegamos al cristianismo y empezamos a leer y no leemos la Biblia, nosotros llegamos pensando que sabemos quién es Dios y creemos quién es el Señor. Y resulta que no. Cuando usted y yo de manera juiciosa, sin necesidad de escribirlo, aunque sería una cosa espectacular, pero si lo leemos, nos damos cuenta que el Jesús en el cual yo tengo un concepto es muy diferente al que aparece en las Sagradas Escrituras. El asunto es que si tú y yo, eso se llama renovar mente, diga conmigo, renovar mente. Si tú y yo tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, claro. Si tú y yo tenemos un encuentro con el Señor Jesús y tenemos un encuentro con el Dios Padre y nacemos de nuevo, pero no renovamos mente, seguimos con la mala información que hemos tenido religiosa y no vamos a tener acceso a una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles de hace 2000 años, que habían tenido contacto con el verdadero Señor Jesús. Ay, John, ¿usted qué me está diciendo? Que es posible que yo creo que tal vez crea en Jesús y tal vez no esté creyendo porque lo que a mí me enseñaron no es compatible con lo que las Sagradas Escrituras dicen. Exacto. Mira, al de lado, dígale, ay, ay, ay. Porque mire, vuelvo y se lo recalco otra vez. Como venimos de ese contexto y hemos oído hablar de Jesús y hemos oído hablar de la Virgen María y hemos oído hablar de José y hemos oído hablar de la carpintería y hemos oído hablar de algunas cosas y no leemos la Biblia, el asunto es que cuando nos comprometemos a leer las Sagradas Escrituras, no a estudiarlas, a leerlas y a absorberlas, y nos damos cuenta de que, un momentico, a ver, ¿cómo así? Pero a mí me habían dicho que... Y entonces el entendimiento se te va abriendo. Y te vas dando cuenta que una fe igualmente preciosa a la de los apóstoles es la que nos ha sido entregada. Y el asunto acá es que nos estamos jugando la vida eterna, que no es una charla, porque si fuera una charla nadie se moría. ¿Y sabe por qué nos morimos? Porque este no es nuestro destino. Porque si este fuera nuestro destino, no nos moriríamos. ¿Están aquí, mis amigos? Muy bien. Entonces Pedro le escribe a los creyentes que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la de él. Ahora, la fe que nos es dada es exactamente igual a la que Pedro recibió y a la que los demás apóstoles recibieron, porque Dios solo tiene hijos e hijas, no tiene primos, no tiene nietos, no tiene parientes lejanos. Dios solo tiene hijos e hijas. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, la fe igualmente preciosa a la que tenía Pedro es la fe igualmente preciosa que usted y yo tenemos ahora. Somos hijos en la misma posición que ellos son hijos. Sencillamente, créanme, esto que les estoy diciendo es precioso. Una fe actual y que se esté usando es una fe que debe refrendarse con las Escrituras para poder creer en lo que los apóstoles creyeron y predicaron. ¿Aló?
Entonces, a esa clase de gente, Pedro es que les está escribiendo. Y les dice, a esos tengan gracia y paz multiplicadas. La gracia y la paz usted no la encuentra en ninguna entidad bancaria. La gracia y la paz usted no la encuentra en ninguna afiliación política. La gracia y la paz a la que se está refiriendo acá el apóstol y que debe ser multiplicada es la que nos otorga el hecho de haber sido sellados con la presencia del Espíritu Santo cuando creímos en Cristo Jesús. Porque la manifestación del fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una manifestación en 9 áreas. La repito: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que me está hablando acá es que así como usted y yo tenemos un cuerpo, todos tenemos cuerpo, pero no toda la gente desarrolla ese cuerpo. Hay personas que alimentan mal su cuerpo, hay personas que ultrajan sus cuerpos, hay personas que no cultivan tener una buena salud, pero no podemos negar que todos tienen cuerpo. Pero aquellas personas que son diligentes con el cuidado de su salud, por lo menos hacen algo de ejercicio, comen bien, duermen bien y lo desarrollan y logran entonces tener una mejor calidad de vida. A nivel espiritual también ocurre lo mismo. Esta fe, igualmente preciosa la de aquellos, nos ha sido dada a todos, pero a nosotros nos corresponde multiplicarla. Diga conmigo, multiplicarla. Deme ejemplos de multiplicación. Claro. ¿Recuerdan esta tabla de multiplicación? Muy bien. Hay también ejemplos de multiplicación en las Sagradas Escrituras. Dice que en una parábola el Señor contó que un hombre se iba de viaje y le dejó unos talentos a la gente. A uno le dejó tanto, al otro le dejó tanto y al otro le dejó tanto. A uno vino y después a cuadrar cuentas y dijo: usted me dejó 5, aquí hay 5, total 10. El otro le entregó también el doble de lo que le había dejado, pero se encontró a uno que le había dado un talento y él dijo para sí mismo: como sé que usted es un hombre duro y que recoge donde no sembró, yo enterré el talento, de manera que aquí está. Y se iba a ir y dice: tráigamelo. Siervo malo e infiel, supuestamente tú dices que yo recojo donde no siembro, entonces ¿qué te di? ¿Qué te di pues? Te di un talento, ¿sí o no? Y que soy duro, ¿dónde sacó usted eso? Y le dijo: quítenle el talento que tiene y déselo al que me acaba de traer 10. Porque el Señor Jesús dijo: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado por no haberlo multiplicado. Eso es lo que quiere decir. ¿Están aquí mis amigos? Mírale, dígale: ay, ay, ay. Se lo aplico. La gracia y la paz me han sido entregadas. Son bienes espirituales que cobijan toda nuestra vida, así estemos aún aquí sin morirnos. Esto hay que multiplicarlo aquí, no allá, porque allá no vamos a intentar multiplicar nada en la presencia de Dios. Pero esta gracia y paz se multiplican mediante la renovación del entendimiento, es decir, mediante la comunión con Dios. El anhelo de Pedro entonces es que nosotros debemos tener un afán intrínseco después de haber nacido de nuevo, por llenarnos constantemente más y más del conocimiento de Dios. Diga conmigo: conocimiento. No le estoy hablando de conocer los idiomas originales de las Sagradas Escrituras, muy rico conocerlos. Le estoy hablando de tener comunión e intimidad con Dios mismo. No es estudiar a Dios, no es entrar a una cátedra para aprender algo de teología, algo de cristología y algo de neumatología. No es aprender palabras indicadoras y hermenéutica y homilética. No. Estamos hablando de tener comunión con Dios, porque Él es una persona, no un objeto de estudio. ¿Están conmigo, amigos? O sea, Dios es una persona, no un objeto de estudio. Llevémoslo al noviazgo. Se encuentra usted por fin con la niña que le prestó atención y usted se encuentra por fin con el muchacho que dijo: pues por aquí es. Y dice: pero primero tengo que estudiarte. Sí, yo tengo que estudiarte. Veníamos allá a Sedimed, yo te hago una serie de exámenes de cómo estás por dentro, por fuera y todas estas cosas, y después de estudiarte muy bien, yo pues como que voy a empezar a conocerte. Pues su Romeo va a decir: vea, está loca,
¿Cómo así? Si lo que necesitamos es salir a caminar juntos, a chupar helado, a cogernos de la mano, a que ella sepa si me peino o no me peino, que si me gusta o no me gusta, cómo me gusta la hamburguesa, cómo no me gusta. ¿Eso es qué? Conocerme. Yo no necesito estudiarte, necesito es qué, conocerte. Lo mismo ocurre, pero como tú y yo nacemos en un sistema de estudios, entonces pensamos que esto es como estudiar aritmética, pensamos que esto es como estudiar educación física, pensamos que esto es como estudiar odontología. Decimos, ¿qué materias hay aquí para conocer a Dios? No, a Dios no se le hacen necropsias ni autopsias, porque Él no está muerto, jamás va a morir y nunca habrá que encontrar su cuerpo para saber qué comía. No, señor. A propósito, entrar a Dios a base de estudios o con base en estudios equivale a hacer una necropsia. Entonces resulta que llegó el cuerpo de esta persona y ahí están los médicos legistas, lo montan a la mesa como en CSI, imagínenselo así pues, limpios y todo, bien parecidos, y empiezan a abrirlo y le abren por fin el estomaguito y dicen, ¿qué comió? No, pues lo último que comió, se comió bien. Vea, aquí hay pizza, aquí hay Coca-Cola, se ve que es como paisa porque aquí tiene 3 empanadas y 2 arepas con quesito, etcétera, etcétera. Pero de ahí a saber qué experimentó ese hombre o esa mujer cuando se estaba comiendo esas cosas, solo lo sabe el que estuvo con él en la cafetería en ese momento o en el restaurante. ¿Me estoy haciendo entender? A Dios no se le hacen necropsias ni autopsias, se vive con Él. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, mire que ¿a dónde vamos? ¿Para qué vino? Después de esto usted no va a poder volarse para ningún lado, o se va a tener que meter con Dios realmente. Pero es que mire, yo apenas estoy empezando. No importa, Dios solo tiene hijos e hijas, punto. Entonces, o usted ha visto los papás que aman más al hijo que salió de la universidad o al niño que acaban de tener. Los dos son hijos. Una vez le preguntaron a la mamá de John Wesley, que se dedicó a tener una cantidad de hijos con el papá de John Wesley, y le preguntaron a la señora, ¿usted a cuál de sus hijos quiere más? Y la señora le contestó, vea, yo quiero más al que está enfermo hasta que se sana, y al que está lejos hasta que vuelve. ¿Cómo le quedó el ojo? Así es la relación de Dios con nosotros. Dios nos quiere a todos por igual, a los nacidos de nuevo, y a los que no han nacido de nuevo los tiene ahí expectantes, los ama, pero ellos no se han dado cuenta. Entonces, mira lo que dice: gracia y paz, se los voy a leer desde el principio otra vez, para el afán. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol ¿de quién? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas. Hasta ahí el saludo. Dice: esa paz y esa gracia les deben ser multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El resto de su existencia, no estoy diciendo que deje de trabajar, alguna cosa tiene que llevar para comer en la casa, estoy diciéndole que todo lo que usted le pueda dedicar en tiempo a este asunto, y gracias a Dios, mire, los discípulos, los primeros discípulos solo tenían el Antiguo Testamento. Nosotros, los de esta edad, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo. Equivale a que además de saber que hay un camino, tenemos el GPS para poder transitar con seguridad por ese camino. Es como cuando usted sube a su vehículo en una ciudad diferente y pone Waze, ¿sí? Y ahí le empieza a hablar Natacha, ¿cierto? Dice: en 400 metros a la derecha, en 500 metros a la izquierda, tránsito lento, etcétera, etcétera, y usted llega allá. La palabra de Dios, la Biblia, equivale a tener el GPS del Espíritu Santo allí para que usted y yo caminemos y transitemos con seguridad desde esta vida hasta la eternidad. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, por eso Pedro dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, aquí está hablando del Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Pedro no dice mi Señor Jesucristo, sino aquí ya habla de ¿qué? Nuestro, porque Jesús es patrimonio de todos nosotros los que hemos creído. Es nuestro hermano mayor, pero también es Dios. Además, Él es el heredero del Padre, y si nosotros llegamos a ser hijos de Dios, entonces somos hermanos de Jesucristo. Y si Jesucristo es heredero, nosotros somos ¿qué? Coherederos. Entonces todo lo que Dios tiene para Jesús, por el solo hecho de ser mi hermano, todo lo de Él es mío.
¿Aló? Muy bien. Entonces ahí se le empieza a caer a uno las escamas de los ojos, como a Pedro, como a Pablo. ¿Cómo avanzo yo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús? Por la renovación constante del entendimiento. Diga conmigo, renovación constante. Permíteme, tomo tu ejemplo, que si es tuyo es mío, porque somos hermanos. ¿Qué bien eso? Usted está escribiendo la Biblia y la está leyendo. ¿Cuántos capítulos tiene? 9. ¿Y por qué eso? Y él le contesta con sabiduría y con amor. ¿Tú desayunaste? Sí. ¿Y almorzaste? Sí. ¿Y comiste? Sí. Escuche. Y también le metí un alguito y una media mañana. ¿A cuántos les gustan los frijoles? Levante la manito. Sí. Por lo general, en los hogares paisas, hay un día en la semana en que hay frijoles. Sí. Y si usted viene de los paisas repaisas, habría frijoles todos los días. Todos los días. Y calentado, desayuno, frijoles. Los frijoles. Entonces se puede imaginar esa situación. Entonces, pero usted no ha encontrado al primero que diga: qué jartera repetir frijoles, por lo menos una vez a la semana. Mamá, hoy hay frijoles. Uy, sí, yo le llego hasta temprano. Sí, y con un chicharrón de esos de 20. Recuerden que comer chicharrón es pecado, pero sin arepa. Correcto, entonces, el asunto es que usted nunca ha dicho: ay, no, o los muchachos que le gustan la hamburguesa, otra vez hamburguesa. No, puede ser la misma, ya saben cuál es la que a usted le gusta, etcétera. Entonces, ¿por qué rayos llegamos al Señor y entramos en su país? 9 capítulos diarios. Si es que eso no se lee el Nuevo Testamento, si se lee 9 capítulos diarios una vez al mes, ¿y para qué me lo va a leer 12? ¿Cierto? No tiene como sustento, se cae de su mismo peso. Entonces Pedro dice: ¿en el conocimiento de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesús. En la persona misma de Dios, en el conocimiento mismo de Dios, hay que crecer y crecer y crecer. Y es un conocimiento inagotable. Le voy a hablar de conocimientos agotables. Por ejemplo, usted conoció por fin el amor de su vida, y lo empezó a conocer. Pareció bien, agradable. Pasaron a la siguiente etapa: te voy a presentar a mi mamá y mi papá, allá también lo conocieron. Pasaron a la siguiente etapa, más seria, y de pronto se casan y llevan X años de matrimonio, y entre más lo conoces, de pronto como que más te vas dando cuenta: pero yo, ¿qué fue lo que vi? Sí, algo pasó acá que no me cuadra. Pero usted ya está ahí, usted es una mujer comprometida, un hombre comprometido, y esto lo sacamos adelante porque lo sacamos, ¿cierto? Pero hay ciertos detalles que, claro, si en las visitas el novio no roncaba, estaba bien despierto, a ver si aparecía el papá o la mamá, algo así por el estilo, pero ahora usted lo ve y él llegaba afeitadito, ahora está con la barba toda puesta, no le lava los dientes. Entonces, así como usted sabe que es la cosa, ¿sí o no? Pero con el Señor, nuestro Dios, no pasa así. Como Él es perfecto de toda perfección, la perfección mana de Él. Siempre que tú estás en esto de las Sagradas Escrituras, encuentras más y más y más. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de aquel que vivía pegado de la Escritura cada tiempo que tuviera, y eso le implica quitarle tiempo a la telenovela, eso implica al partido, al hobby, a una cantidad de cosas que no llevaban a ninguna parte. Esa situación, escuche bien, ahora uno entiende: es que este no estaba haciendo eso por bobo, sino por inteligente. Y entonces empiezas a apreciar en la comunión con Dios algo que jamás te va a decepcionar, porque el Señor Jesús jamás decepcionará a nadie. Pero a mí sí me decepcionó. Depende, porque es que a usted tal vez le dijeron: usted se mete a esto y le pasan estas cosas, pero cuando ahí lee la Escritura dice: no, es que aquí dices otra cosa. Y esa es la manera de Él, no a la mía, ni a la de la religión. ¿Estamos aquí, amigos? Amén. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De manera que Pedro quiere decirnos es que
lo que nos impulsa a perseverar es ese anhelo ferviente de conocerle más y más, porque entre más y más te compenetras con Él, más encuentras. Es inagotable porque nuestro Dios es infinito en cuanto a la abundancia de buenos conocimientos que hay en Él. Entonces es lógico dedicar como nuestra tarea principal el renovar entendimiento. Entonces esto es lo que el apóstol Pedro resalta, reitera, procura e insiste que hagamos, en que usted y yo debemos crecer ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Y no se trata de títulos, se trata de intimidad con Dios. ¡Wow! Ahora, ¿por qué debo hacer eso, Pedro? Me da el favor y me explica eso bien, porque es que yo tengo unas cosas muy valiosas en mi vida, gente muy valiosa. ¿Qué implica eso? Cuando tú y yo realmente entramos en seriedad con Dios, encontramos lo que Pedro encontró. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Pedro, que fue testigo presencial, diga conmigo testigo. Usted y yo formamos parte de un grupo privilegiado y selecto, que la Escritura dice que el Señor Jesús un día hablando con los apóstoles dijo, bienaventurados los que sin ver, ¿qué? Creyeron. Pero aquí Pedro es un tipo que vio y creyó. Nosotros sí estamos en esto es por la mismísima fe, pero Pedro fue testigo ocular de muchas cosas que nos va a empezar a narrar en esta segunda carta. Pedro fue testigo de primera mano de muchas de esas cosas que el Señor Jesús hizo. Anduvo sobre las aguas, Pedro estaba ahí. Es más, verificó si era que no venía por piedrita, ¿cierto? Por eso es que Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú que yo vaya a ti. Y venga. ¿Recuerdan ese pasaje? Pedro vio cuando el Señor Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pedro estaba ahí cuando resucitó a Lázaro. Pedro estaba ahí cuando alimentó dos grupos enormes de gentes. Pedro estaba ahí cuando él pudo ver cómo el Señor Jesús, inclusive la gente se arrimaba al Señor Jesús, le tocaba el manto y se sanaba. La mujer que tenía el flujo de sangre durante 12 años no fue la única que tocó el manto de Jesús y se sanó. Hubo multitudes de personas que se arrimaban a él y quedaban sanas. Entonces, estas cosas Pedro fue testigo de ellas, pero además de ser testigo de primera mano de esas cosas, el Señor Jesús asciende y se sienta a la diestra ¿de quién? Amigos, ¿están aquí? Díganme, ¿a qué es que venimos? ¿A qué es que venimos? A renovar nuestro entendimiento, porque la forma en como pensábamos, créame, no sirve, sirve esta es la que sirve para la eternidad. Pero Pedro también, después de ver que el Señor asciende, se queda, es lleno del Espíritu Santo y empieza una vida de comunión con el Señor. Él ya se dio cuenta que no era que el Señor Jesús estuviera en el tercer cielo y no podía hablar con él, o que el Espíritu Santo venía de vez en cuando, sino que como son omniscientes y omnipresentes, en todo momento uno puede hablar con Dios y en cualquier situación. Él fue hecho testigo también de eso. Cuando habla de que todas las cosas, está hablando de que hay cosas que yo voy aprendiendo de Dios en mi madurar y en mi peregrinar espiritual mientras me muero o Él viene por mí. Y Pedro fue ahondando en ellas y cada vez veía más. Cuando habla acá de que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en su divino poder, esa palabra de allá del final, poder, es literalmente poder. O sea, no está acostumbrado al poder humano. Alguien que tiene mucho poder, ejerce mucho poder, como Atila, que dicen que donde pisaba no volvía a crecer la grama. No estamos hablando de esa clase de poder. No estamos hablando del poder de criaturas, estamos hablando del poder del Creador. Y estamos hablando, permítame usar la palabra, de una energía dinámica que emana de Dios por su naturaleza divina. Y cuando me habla de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando se refiere a vida, piedad, es que en Cristo Jesús uno sí sabe lo que es la vida. Y en Cristo Jesús uno sí sabe lo que es ser piadoso, no religioso. Y entonces la vida se le vuelve a uno extraordinariamente llevadera sin importar las circunstancias que me rodeen. Hemos aprendido de Pedro que él enseñó que la victoria nuestra no consiste en ser librados de los obstáculos. No consiste en ser librados de la enfermedad, pero Dios nos puede sanar si Él quiere. No consiste en ser librados de la pobreza,
y Dios nos puede prosperar, si Él quiere. No consiste en que Dios me arregle el matrimonio, Él lo puede arreglar si Él quiere. La vida cristiana victoriosa es vivir victorioso en medio de las circunstancias difíciles, así las circunstancias no cambien, porque la victoria no depende de las circunstancias, sino en el Dios eterno que he creído. Hágame el favor. Amén. Entonces, por eso es que Pedro dice, debemos enfocarnos en Él. Pedro ahora me va a aclarar sin decírmelo, porque creen que cuando el Señor me llamó, yo dejé esa barca llena de peces, tenía un gran futuro en la naviera, ¿o no? ¿Ah? Me fui detrás de Él. Ahora, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ahora me dice cómo las adquiero. ¿Mediante el qué? Otra vez, diga conmigo, conocimiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Diga conmigo, conocimiento. El conocimiento es la segunda fase. Vuelvo y me explico. Diga conmigo, nacer de nuevo. Nazco de nuevo porque creo en Cristo Jesús, que en Él ha sido depositada la gracia del Padre para reconciliar a la humanidad con Él. ¿Por qué? Porque estábamos sin reconciliación con Dios por la caída de aquellos dos. Pero por el Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Nosotros sí nacimos en lo natural de mi papá y de mi mamá, pero nacemos en lo espiritual por la obra del Espíritu Santo y por la renovación del entendimiento, que es la palabra de Dios. Pero si yo nazco de nuevo y no renuevo el conocimiento, la mente que tengo, es como quedarme a la entrada de la puerta de una gran casa mía, pero que no conozco adentro. Es ridículo entonces quedarnos a la entrada de la salvación, siendo salvos, sin acompañar con renovación de entendimiento. Literalmente, permítame usar esta palabra, es un despilfarro. Un despilfarro es un botarata, es un irresponsable que puede tirar a la tapa tolondra lo que posee. Una persona que ha nacido de nuevo y no renueva el entendimiento es un despilfarrador, porque pudiendo avanzar en el conocimiento y en la excelencia de aquel que lo llamó y en su gloria, se queda a la entrada solo pidiendo cositas. Señor, cámbiame el carro, Señor, cámbiame esto, Señor, quisiera como pintar cosas tan importantes para aquel que no ha renovado el entendimiento. Y entonces nos quedamos contemplando las añadiduras en vez de avanzar en el conocimiento de Dios. La palabra lo dice. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y todas las otras cositas le serán ¿qué? Añadidas. Entonces me quedo en las añadiduras en vez de entrar a la casa, y a la casa solo se entra por el conocimiento. Entienda aquí, renovación de entendimiento. Uno necesita grandes dosis de RDE, renovación de entendimiento. Grandes dosis. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, miren qué interesante esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas. O sea, Pedro se deshace en palabras que puedan calificar o por lo menos arrimarse a lo que es entrar en el conocimiento del Señor Jesús. Y por eso usa palabras como preciosas. Preciosas. A las gemas valiosas se les dicen piedras ¿qué? Preciosas. Grandísimas, grandísimas. O sea, él no encontró una palabra más grande y dijo, más grande que grande, grandísimas. Pero la cosa va más allá. Y además habla de ¿qué? De promesas. Promesas. El Espíritu Santo ya dijo en el Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuche esto. Pero es que a mí me han hecho muchas promesas. Es más, aquí en la iglesia me han hecho muchas promesas. Alguien en la iglesia me hizo muchas promesas. En mi familia me hicieron muchas promesas y no me las ¿qué? Aquí no estamos frente a eso. Aquí estamos frente al que promete y cumple. Pero como nacimos en la predicación fútil de las añadiduras, nos dijeron que si yo me concentraba firmemente y empezaba a decir, Señor, quiero un carro, y me consigo un compañero que también quiere un carro, Señor, danos dos carros. Y como vivimos de versículos, y un versículo dice, allí donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él.
¿cierto? Y por ahí encontramos otro versículo que dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Dice: dale, no pidamos en un carro, pidamos también casa. 2 carros, 2 casas, 2 carros, 2 casas. Y empezamos. Y como que, y decoradas, Señor, y decoradas, y decoradas. Y finca, pidamos finca. Una en tierra fría, una en tierra caliente, una en tierra fría, una en tierra caliente. Y de pronto pasan los días, pasan los meses y pasan los años y nada que llega de eso. Entonces dice: el Señor me falló. ¿Ha escuchado eso o no? ¿Ha escuchado eso o no? Pedro no estaba refiriendo a eso. Pedro se está refiriendo a preciosas cosas, grandísimas cosas y promesas eternas que van más allá que esa clase de cosas que nosotros, por creer conocer a Jesús, no nos introducimos en las Sagradas Escrituras. Entonces, como empezamos a pedir así y no nos cumplen, decimos: el Señor Jesús me falló. No, el Señor Jesús en el que usted creía y que creía que conocía, pero el que dice las Escrituras, no. John, entonces aquí no creemos en la prosperidad. Pues claro que creemos. Dios puede. El asunto no es si Dios puede, sino Dios ¿qué? Quiere. Claro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Claro. Cuando habla de preciosas y grandísimas, nos está contando de lo enormemente grandes. Y cuando está hablando de preciosas, es de valor inestimable, que por mucho que profundicemos en el conocimiento de Él, jamás tocaremos el fondo. Sería petulante pensar: yo puedo conocer la inmensidad de Dios. Porque no, se necesitan muchas vidas para eso, y para eso nos tenemos la eternidad inclusive. Pero sería también un acto de irresponsabilidad pecaminoso quedarnos solo en la superficie de las cosas y no en la profundidad de la persona de Dios. ¿Estamos aquí, amigos? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes ¿de qué? Diga conmigo: naturaleza divina. Otra vez: participantes. Muy bien. La naturaleza divina, en palabras nuestras, es nacer de nuevo. Ser participante de la naturaleza divina es que, así como antier, me encontré en la oficina con un amigo un conocido de hace unos 30 años. En esa época él estaba muy joven, pero yo conocía también al papá. El papá ya partió a la eternidad. Pero cuando lo vi, dije: estás igualito a tu papá. O sea, ese amigo mío, Jorge, era participante de la genética física del papá. Verlo a él era verlo al papá. De la misma manera, escuche, así como usted y yo trajemos, puede que usted no lo haya notado, pero si usted viene de una familia, no es un hijo de probeta o alguna cosa de esas por el estilo, usted algún parecido rasgo tiene con su papá o con su mamá, o con alguna tía o con algún tío, ¿sí? Y lo dice: pero camina igual, mira, se toma la guapanela por el mismo bordecito, algo así, de esas cosas por el estilo, de esas íntimas y personales, ¿sí o no? Es verlo a él, es verlo, habla como él, es que ronca como él. Entonces, eso lo traemos por haber nacido de papá y mamá en lo humano. Diga conmigo: en lo humano. Ahora, Dios, cuando llega a nuestra vida, Él sabe y respeta esas cosas humanas y herencias humanas genéticas. Pero Él, escuche bien, quiere es que los que son de Él participen de su naturaleza divina. Por eso dice el Evangelio de Juan: tal el terrenal los terrenales, pero tal el espiritual los espirituales. Primera de Corintios también lo dice. Entonces, lo que Dios quiere no es que me parezca a Él, lo que Dios quiere es que sea como Él. ¿Aló? Ay, pero eso es muy agresivo. A mí me enseñaron en la religión que no, que uno no se puede parecer a Dios, que Dios solo hay uno. Claro, es que Dios no me está diciendo que quiere que sea Dios como Él, sino que tenga la naturaleza de Él, el carácter de Él. Entonces,
para eso Dios se provee del ejemplo correcto y es la presencia del Señor Jesucristo entre nosotros para enseñarnos a caminar como Cristo. No para que seamos Cristo, sino para que nuestro carácter, después de haber nacido de nuevo, por la renovación de entendimiento, llegue a ser como Cristo en todas sus reacciones y acciones. Mírale, dígale, gracias a Dios. Entonces aquí no hay tal cosa como después de 20 años de cristianismo, yo en la congregación diciendo, es que yo siempre he sido así. Eso a mí no me lo cambia nadie. Disculpe, la Biblia no dice eso. Pero lo digo yo. Pero por favor no sea agrandado. La Biblia dice que somos participantes de su ¿qué? De su naturaleza divina. ¿Mediante el qué? Conocimiento, no el estudio, el conocimiento de Dios. Entonces este nuevo nacimiento nos obliga a adentrarnos en esa naturaleza divina mediante la renovación del entendimiento, teniendo muy claro de dónde salimos. ¿Ha oído el término caranga resucitada? ¿Lo ha escuchado? Sí, dígale al de lado, ¿lo ha escuchado? No. Eso sí, pues creció allá comiendo chunchurria, oreja, trompa y boje, ¿sí o no? Consiguió unos pesitos y ya no lo bajan de langosta y cosas así, muy fitness él. Y entonces los familiares que lo conocen, los amigos de allá del barrio le dicen, apenas se va, le dicen, ¿esa es una qué? Mírale, dígale, ¿cierto? Entonces observe esto. Esto es muy importante, mis muchachos. Esto es importantísimo. Saber de dónde venimos es importantísimo, porque nosotros no éramos participantes de la naturaleza divina. Dice la Escritura, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vea, usted que creía que no tenía nada y tenía esto, concupiscencia. La concupiscencia son las pasiones desbordadas de la carne en cualquiera de sus áreas. Después hablamos de eso. Pero resulta que por eso Dios no vino a repararnos. Y con esto quiero terminar. Cuando el Señor Jesús fue enviado acá, que es Dios, no se nos olvide eso, es Dios. Él no vino a reparar personas. Él no vino a arreglar borrachos, ¿sí? Él no vino a reformar ladrones. Él no vino a fidelizar adúlteros o fornicarios. Él no vino a cortarle la lengua a chismosos y chismosas. Él no vino a reformar ladrones. No. Yo fui repuestero y hay una cosa en repuestos que se llama la reparación del motor, ¿sí? Entonces resulta que usted tiene un vehículo y ese vehículo le empieza a fallar el motor y usted lo lleva al taller y el taller le da el diagnóstico y le dice, mire, los pistones originalmente en este vehículo vienen en estándar, ¿sí? Pero hay que pasarlos a punto 10 o a punto 20 o a punto 50 y hay que encamisar el motor, eso le queda como nuevo. Diga conmigo, ¿cómo qué? Pero no es nuevo, ¿sí o no? Está muy bien, ¿qué? Reparado. Entonces Dios no vino así, ay, mira cómo bebía. No, vamos a cambiarle eso por leche, que la leche es más nutritiva, ¿cierto? No. La palabra dice que el que está en Cristo nueva, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas, ¿qué? El Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué pasó cuando Él estuvo en la cruz del Calvario? Murió. Después de que murió, lo bajaron y ¿qué? Lo sepultaron. ¿Y al tercer día qué? Resucitó. Miren qué importante es. Cuando yo creo en Cristo Jesús, digo, con Él morí. Entonces el Señor Jesús no vino a reformarme, sino a matarme para poder sepultarme y en su naturaleza resucitarme, porque ha hecho nuevas en mí todas las cosas. ¿Aló? Entonces aquí viene lo importante es esto, es que listo, yo reconozco que hubo un pasado de concupiscencia,
que hubo un pasado de corrupción a lo cual yo estaba dedicado y yo estaba dedicada, pero yo huí de ahí. No porque fui capaz de huir, sino porque el Señor me sacó de ahí, de ese sistema del mundo que me rodeaba, de ese sistema pagano que yo no tenía nociones de religión, pero aún caída esa religión. Pero ahora soy una nueva ¿qué? Criatura. Porque el que está en Cristo es nueva ¿qué? Criatura. La traducción no es del todo como para recibirla en español, pero hay otras traducciones que dicen ha sido hecho una nueva creación. Así como en el jardín Dios toma el polvo de la tierra y hace el cuerpo del hombre y después le da espíritu de vida. Así cuando creemos en Cristo Jesús nos ha hecho de nuevo. Usted sí sigue con la misma cédula, se sigue llamando Agapito Cachancipá y todas esas cosas, todavía camina con el mismo tumbado, pero resulta que usted por dentro es otro. El que estaba esclavo de la corrupción y la concupiscencia se murió cuando creyó en Cristo Jesús, y por la renovación del entendimiento me doy cuenta de que ya no necesito ser esclavo de eso y puedo avanzar en el conocimiento de Dios por la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Póngase en pie y oremos, porque esto no es de carreras. Ahí vamos, ponga ahí, vamos en el 4. Listo. Yo no sé, pero este Pedro es fenomenal lo que el Espíritu Santo hace a través de él. Porque resulta que ese conocimiento de Dios esconde un poder que no es humano, que me hace un fortachón espiritual, que me da una nueva moral. No es que me reconstruya la vieja, sino que me da una nueva, que me da la capacidad de alejarme y participar, alejarme del sistema caído y participar del reino de Dios, alejarme del sistema deteriorado y podrido que hay en la humanidad, porque este mundo avanza al caos y ahora me enruta y me dice que puedo caminar de otra manera, de una manera piadosa, de una manera decente, hacia Dios de la mano del Espíritu Santo. Esa es la gloriosa labor de la Trinidad. Entonces mire que para mí la Trinidad debe ser el bultico ese de un señor con barba blanca, un muchacho más o menos hipudo y una palomita. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta de que yo creía que conocía la Trinidad, pero al leer las Escrituras me doy cuenta de que la realidad es otra. ¿Me hice entender? Muy bien. Pastor, yo me voy muy ofendido. Ah, bueno. Es mejor que se vaya ofendido a que se vaya siendo el mismo. Sí. Porque de eso se trata. Nadie que llegó al Señor Jesús se fue contento o se fue ofendido, pero no fue yendo de la misma manera. Pero si tú has sido hecho o hecha participante de la naturaleza divina, por aquí es por donde es. Tu alma te dice, por ahí es. Si llevas hartos años en esto sin renovar entendimiento, caes en cuenta y dices, uy, sí, esto era la ficha que me faltaba. Diga conmigo, Señor, gracias por tu bendita palabra que penetra hasta partir lo que es del mundo y lo que es tuyo. Y al darme una nueva naturaleza, puedo decir, en mi vida las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Amén y amén. Gloria a Dios.